funciona, todas las opciones y todas las características que nos dé tiempo a ver, ¿vale? Bueno, pues este programa que estáis viendo es Ableton Live, ¿vale? Yo, cuando empiezo a explicar este programa, hay una cosa que me gusta mucho explicar o dejar clara, que es la siguiente. Cuando vemos un DAW, da igual que sea Ableton, que sea Logic, da igual el programa que sea, ¿vale? Tenemos que imaginarnos como cuando vemos esas fotos de megaproductores que están en un estudio gigante con mesas de mezclas de esas de 300.000 euros con 200 canales y armarios enteros llenos de cacharros que no sabemos ni para lo que sirven ni lo que son, ¿vale? Y dices, madre mía, ¿cuánto dinero tiene que costar eso? Eso solo es el que le hace los temas a Beyoncé y ya está, ¿vale? Tenéis que ver y entender eso y contextualizarlo en una época. Imaginaros, por ejemplo, los años 40, años 50, años 60, ¿vale? Cuando un ordenador no era capaz de hacer un programa para hacer música. Lo complicado que era para la primera gente que empezaba a hacer música, a grabar música o a hacer música electrónica o no electrónica, ¿vale? ¿Cuál es la historia? La historia es que o eras hijo de un millonario, o te tocaba una lotería muy gorda o algo así, o tú no te podías permitir tener un estudio como las primeras personas que empezaron a experimentar con la música y con los sonidos en estudios de grabación, como por ejemplo bandas de música como Pink Floyd. Ellos eran muy experimentales, ¿vale? Los estudios Abbey Road, donde grababan los Beatles en Inglaterra, también eran un estudio donde se experimentaba mucho con el sonido y donde se desarrollaron técnicas que aún a día de hoy seguimos utilizando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que años después surge una revolución, la era virtual. Los ordenadores, de forma virtual, de forma digital, son capaces de recrear cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿vale? Se me está colando mucho sonido de un micro de alguien, ¿vale? Así que El mío. vale, te he silenciado, tú misma te puedes volver a activar el... Hala. Porque ya está. Vale, vale. Pues no sé lo que estaba diciendo. Me he desconcentrado. Estabas diciendo que la tecnología ha permitido usar los ordenadores. Correcto. En el momento en el que los DAO empiezan a suceder como la ilusión de una persona que siempre habría soñado no con tener todas las posibilidades de ese gran estudio en un ordenador, ¿vale? Por eso cuando veis Ableton, veis Cubase, veis Pro Tools o veis o FL o cualquier programa de producción o de grabación, veis algo tan grande, algo tan complejo. Pero eso no es malo. Al contrario, eso es bueno. O sea, lo que estáis viendo es que realmente están exprimidas todas las posibilidades que toda vuestra idea o vuestra inspiración pueda generar, está aquí, ¿vale? O sea, y esto tiene por consecuencia un valor para la gente que no podemos comprar una mesa de mezclas de 200 canales, que es que yo hago así y mi Ableton se convierte en una mesa de mezclas de los canales que yo quiera. Mi mesa de mezclas puede tener 300 canales, ¿vale? Y luego iremos hablando pues, de aparatos, de hardware y de cosas, de por ejemplo un ecualizador que es maravilloso que vale 5.000 euros. Entonces imaginaos si utilizáramos en un estudio real en un tema de 18 pistas, por ejemplo, ¿cuánto dinero nos tendríamos que gastar para tener un ecualizador de eso en cada pista sonando? Por decir, ¿vale? Era cosa de realmente, no gente de dinero, sino multimillonarios, si no, no te lo podías permitir. Entonces siempre me gusta como explicar el programa desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Yo con un ordenador tengo aquí lo que, lo que quiera de cualquier estudio del mundo, cualquier idea que yo vea en un estudio que vale 1.000.000 de euros, puedo hacer lo mismo en Ableton o en cualquier programa, ¿vale? Yo el caso es que produzco con Ableton y llevo muchos años siendo profe de Ableton, entonces es un programa que conozco en bastante profundidad, aunque siempre hay cosas que se te escapan porque ya os digo, son programas muy complejos, ¿vale? Voy a empezar a hacer un resumen de qué es cada cosa, de dónde está, ¿vale? En qué se diferencia. Ableton trabaja con dos tipos de canales, ¿vale? Canales MIDI y canales de audio. Ahora voy a explicar la diferencia de cada uno. Como veis, cada canal
tiene un número, ¿vale? Que te dice qué número de canal es y además puedes desactivar o activar el canal para que suene o deje de sonar. Cada canal también tiene un volúmetro que te permite subir y bajar el volumen, ¿vale? De momento quedaros con esos dos parámetros solo de los canales. Ahora vamos a ver la diferencia entre un canal MIDI y un canal de audio. Un canal MIDI te permite trabajar con instrumentos, ¿vale? Tanto si son instrumentos hardware, como por ejemplo los sintetizadores que yo tengo aquí en mi estudio, o por ejemplo un instrumento como puede ser un plugin, ¿vale? Cuando hablamos de hardware y software, ¿vale? Hardware es cuando tiene el aparato físico y software es cuando tiene el aparato en forma de programa, ¿vale? Por ejemplo, si yo me vengo aquí a Sounds, a sonidos en Ableton, aquí me aparecen todos los sintetizadores, todos los sonidos, todos los instrumentos que incluye la suite de Ableton. Yo nunca trabajo con estos instrumentos, ¿vale? Yo trabajo casi siempre con instrumentos de fabricantes externos. Y os voy a decir con cuáles trabajo. Aquí, por ejemplo, yo puedo elegir Bass OP. Y este instrumento lo arrastra un canal MIDI y automáticamente este canal, ¿vale? Ya está asignado ese instrumento que en Ableton 9 son así de feos. Ahora en Ableton 10 son más bonitos y está a punto de salir Ableton 11 y además no paran de trabajar y de hacer que estos plugins mejoren y cada vez sea menos necesario recurrir a plugins de terceros para poder conseguir resultados. El caso es que este plugin es feísimo. Es tan feo que ni yo mismo sé cómo funciona ni quiero saberlo, ¿vale? El caso simplemente es que veáis que metiendo un instrumento en una pista MIDI, ¿vale? Y teniendo esta opción de aquí de la esquina, que es como un pequeño teclado de piano. ¿Qué significa tener esta opción activada? Esa opción significa que Ableton va a recibir señal MIDI de cualquier aparato que yo tenga conectado por USB a mi ordenador. Entonces, si yo ahora mismo toco este piano de aquí, que no sé si lo veis, es un piano MIDI, ¿vale? Ableton está recibiendo está recibiendo la información que yo le estoy mandando en notas y la reproduce en el programa, ¿vale? Si yo, por ejemplo, no tengo un teclado súper grande, pues el teclado del ordenador vale, ¿vale? Yo en el 60-70% de veces de los casos ni me acuerdo o me molesto en entender el teclado MIDI porque lo hago con el teclado del ordenador. En el teclado del ordenador, en la tecla A, está el Do. Y así sucesivamente, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ¿vale? Y luego los semitonos están arriba, en la fila de arriba, y empiezan en la W. Do sostenido, re sostenido, etcétera, ¿vale? Puede que estos conceptos musicales que a primera vista son sencillos, parezcan complejos, pero no pasa nada porque lo iremos viendo y lo iremos explicando. El caso es que entendáis el concepto del canal MIDI. Con este canal yo puedo meter cualquier instrumento y generar sonido. Sea un instrumento real que yo tengo aquí como un piano, o sea como por ejemplo este sintetizador. Este es mi sintetizador favorito, ¿vale? Yo, cuando escucháis, si habéis escuchado música mía, si el tema tiene, no sé, 60 pistas, por decir un tema muy elaborado, o 80 pistas, quizás 20 están hechas con este plugin, con este sintetizador, ¿vale? De este fabricante. Arturia es un fabricante que se ha dedicado durante muchos años a hacer clones o recreaciones reales de sintetizadores clásicos que han sido súper importantes para la producción de música electrónica, ¿vale? No la música electrónica, perdón, sino para la concepción de la música, como hoy la entendemos. El rap, el electro, la música pop, la primera música electrónica, todo viene de aquí, ¿vale? De todos estos sintetizadores. Entonces, ¿qué pasa? Lo típico, cuando veas una foto de un mega productor, ves que tiene un estudio lleno de sintetizadores. Pues estos sintetizadores son como todos los clásicos, ¿vale? O sea, para mí todos estos sintetizadores, si yo fuera rico, yo tendría uno de 15, por lo menos 8 los tendría yo aquí físicamente. De hecho, este sintetizador lo tengo aquí,
en físico, ¿vale? En versión real, que es de la marca Moog, porque es mi sintetizador favorito y yo quería tenerlo en hardware, que lógicamente se comporta y suena de una forma diferente a un aparato que es software, ¿vale? Que igualmente es muy parecido. Es tan parecido lo que se puede conseguir con software que la mayoría de gente no es capaz de distinguirlo, ¿vale? Y luego también os voy a transmitir mucha información respecto a experiencia mía, que tiene la suerte de trabajar con hardware, con software, con grabaciones de sonidos reales. Entonces, eso me ha generado cierta experiencia a base de hacer producciones que yo os voy a transmitir a vosotros, ¿vale? Por ejemplo, es que quiero sonar muy alemanoide. Si quieres sonar muy alemanoide, muy tecnomelódico, estilo tecnoso así fuerte, como Teenage Mutants, como Moonwall, como Oliver Koletsky, más bien lo que hacía antiguamente el sello el Steelboard Talent. No sé si por esos sellos discográficos doy información. Es como el techno alemán de siempre, pero la versión melódica actual, la nueva generación, ¿vale? Ese tipo de sonido se consigue con mucho sonido o con mucha emulación de sonido analógico, ¿vale? Sin embargo, el rollo organic house, down tempo, tal, no es que se haga con sonido digital, es que se hace con sonido real, ¿vale? Nos vamos a una jungla a grabar cómo suenan los pájaros y intentamos trabajar con grabaciones y muestras de audio reales, de instrumentos reales, ¿vale? No de un instrumento un instrumento virtual que intenta sintetizar un sonido de un instrumento, sino lo que es ese instrumento real, que la diferencia es abismal, ¿vale? Entonces, con el pianito activado, esto lo activa una vez. La primera vez que abre el Ableton, y esto ya se queda para siempre. Y aquí, por ejemplo, ese es el preset que viene de ese. Entonces, lo que os recomiendo es que os toméis nota, que yo os voy a pasar para Mac y os lo voy a buscar para Windows. Bueno, lo voy a buscar, no, se lo voy a pedir a alumnos que funcionen con Windows, ¿vale? Y esta semana nos vamos a encargar de terminar de instalar Ableton, ¿vale? Y de instalar para tener toda la colección de sintetizadores de Arturia. Con esa colección de sintetizadores, hasta dentro de un año no vamos a hablar más de otras marcas de sintetizadores. Vamos a centrarnos en eso, en estudiar su origen y en las diferencias de cada uno. Porque si yo cojo este sintetizador en modo monofónico, que es analógico virtual, no me va a dar el mismo sonido que si cojo el Yamaha DX7, que es un sintetizador, que el sintetizador hardware real que se sacó a la venta, creo que en los años 60 o 70 más bien, es un sintetizador digital, que el sonido no lo genera, no se genera de forma analógica. Pero el digital en hardware no es lo mismo que el digital virtual que te genera el ordenador. Pero sí que es verdad que esto es un sintetizador analógico que suena como gordo, ¿no? Como duro. Suena como muy cálido. A mí me suena cálido, es la palabra que yo utilizaría. Si, por ejemplo, utilizamos síntesis digital, este sinte es un sinte que estaba presente prácticamente en cada canción que había en el top 100 de ventas de música, no electrónica, de música de Estados Unidos y de Inglaterra durante prácticamente los 70, los 80 y los 90. Este sintetizador nunca se ha pasado de moda, ¿vale? Y ya no se fabrica. Tú tener este bicho en tu casa original, pues te lo tienes que comprar de onceava mano, tener un colega que restaure sintetizadores y gastarte 5 o 6 mil euros o dólares para tener esta reliquia de metal ahí puesta en tu casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es, para mí, es imposible. Y supongo que para la mayoría de vosotros también. En ese caso, Arturia, fijaros qué maravilla es. Por eso os explico todo esto, para que empecéis a apreciar simplemente tener el bundle de Arturia lo que os va a aportar a vuestra producción. Fijaros que esto es un piano de Rhodes, un sonido de case, de piano, que si os fijáis es como todo lo opuesto al sonido que ha sonado el sintetizador anterior. Sonaba súper analógico, súper cálido, y esto suena como súper brillante, ¿no? Súper frío, pero al mismo tiempo
transmite una sensación totalmente diferente este tipo de sonido. Con este tipo de sintetizadores vais a conseguir sacar sonidos muy, muy, muy realísticos y aparte sonidos muy interesantes. Yo, por ejemplo, me gustan mucho los instrumentos que son las marimbas, las calimbas, ¿vale? Que son instrumentos que podríamos entrar en un debate porque hay calimbas y marimbas procedentes de todos los continentes y de todas las culturas, ¿vale? Un xilófono, el xilófono de toda la vida, que es una tabla de madera con diferentes tiras de metal y cada una da a una... Bueno, ese es el xilófono es el de metal, ¿no? El de madera. Luego está el metalófono. Luego hay marimbas, calimbas. Hay 100.000 tipos de instrumentos que generan ese tipo de sonido brillante. Por ejemplo, xilófono. ¿Vale? Este sonido, tú lo escuchas y te ríes. Pero cuando yo te diga, venga, vamos a hacer un tema de house y vamos a hacer un subgrave con una calimba bajándole octavas, vas a alucinar. Hay Vas a desbordarte. Es increíble lo que se hace con una calimba bajándole octavas. A mí me lo enseñó un amigo un día y me rompió el cerebro. Y desde entonces es como, oh. De hecho, la calimba, la marimba, el xilófono son instrumentos que están prácticamente presentes en todas mis canciones. Con más o con menos protagonismo, pero forma parte de ese sonido orgánico, ¿no? De ese sonido que intentamos que sea como de la tierra, ¿no? Como natural, real. Vale, pues eso básicamente es una pista MIDI. Y luego tendríamos las pistas de audio, que serían las pistas en las que básicamente trabajaríamos con loops de audio. Yo recomiendo no trabajar con loops de audio, por lo menos en el tiempo en el que dure vuestra formación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero un bombo, yo arrastro aquí un loop. Bueno, estos son one shots, correcto. Esto, por ejemplo, es un loop. Yo arrastro aquí este loop y ya tengo un bombo. Claro, ya me lo han dado hecho, montado en un loop, tal, pero yo no quiero que seáis beatmakers. Yo quiero que seáis productores y que vosotros hagáis vuestros propios bombos, ¿vale? Y que dibujéis vuestros propios bombos. Entonces, de momento, el trabajar con loops lo vamos a descartar a solo ciertas circunstancias que cuando las vayamos viendo sobre la marcha os las voy a ir explicando yo. De momento vamos a empezar trabajando con pistas MIDI. Vamos a hacernos un poco especialistas de las pistas MIDI, pero no sin antes explicaros un poco todo el interface de Ableton, todo lo que estáis viendo en la pantalla, dónde está cada cosa y qué hace cada cosa, para que a partir de ahora, cuando abrimos el Ableton, no nos dé un susto, como cuando entra un desconocido de repente en tu casa, sino que sea como algo agradable, como cuando entra una cara familiar por la puerta de tu casa, ¿vale? Vamos a cambiar esa percepción y vamos a convertir Ableton en algo en nuestra casa. Yo os digo que yo a mucha gente se le tranca un poco cuando se lo digo, pero yo llevo produciendo solo 3 años y medio. Sí es verdad que yo, desde muy joven, a mí con 9 años, me apuntaron a estudiar piano, he estado en coros de pequeño, he estudiado teoría musical, entonces pues llevo la música muy en la sangre. Luego he tenido una banda de pop y de rock durante 10 años de mi vida. Soy DJ desde hace 8 años, entonces pues toda esa experiencia es un background que fortalece muchísimo mi, mi trabajo, ¿no? Como productor, o mi calidad como productor. Entonces, primero de todo, voy a darle un trago a la Coca-Cola, que llevo un rato hablando y... Vale, vamos a ver qué hay en todo Ableton, ¿vale? Lo que es en la pantalla inicial de presentación. Esto sería Ableton. Ya hemos visto que tenemos canales MIDI y canales de audio. Aunque vemos un montón de botones, ya hay algunos que sabemos para qué sirve, ¿no? Como el del piano. Bueno, hay que empezar por algo. Vale, tenemos canales de audio, canales MIDI, y aquí abajo, si os fijáis, pone deposite aquí efectos de audio. Eso os lo voy a explicar ahora. Básicamente tenéis canales infinitos, podéis crear los que queráis. Estos son canales de envío y retorno, ¿vale? Que ahora os voy a explicar qué función tienen los envíos y retornos. Es un concepto de estudio de grabación hardware, de un estudio de grabación de los de toda la vida. ¿Por qué? Porque tú te vas a un estudio de grabación y el tío está tocando la guitarra y tú eso lo tenías que enchufar a un aparato real que a lo mejor le metía reverberación, luego a otro aparato real. Entonces
Tenías que ir parcheando y enviando el sonido original a través de todos esos procesadores de sonido y eso te vuelve a otro canal diferente de la mesa de mezcla, ¿vale? Para poder trabajarlo por separado. Sé que muchas cosas de las que os estoy diciendo estáis pensando, ¿qué dice el loco este? Pero tranquilo, que yo os doy mucha información, pero poco a poco os la voy a ir ordenando, ¿vale? De forma que tengáis unos cimientos que vaya a entender las bases de todo, de teoría musical, de sonido, de cómo funciona el programa y de todo. Vale, lo que os comentaba. En términos generales, aquí tenéis de todas estas opciones importantes, aquí tenéis el BPM, ¿vale? O la velocidad. Vamos a ajustar la velocidad a la que va a trabajar nuestro proyecto. Sea pues 125, 124 el tecno melódico, si hacemos Afro House también podría ser 123, 124, si hacemos algo más down tempo, pues hasta 100 BPM o incluso 95 podemos bajar. Ahí ya el abanico es mucho más amplio, dependiendo del estilo, ¿vale? Pero siempre os recomendaré una cosa, cuando os pongáis a hacer música, cuando componéis, cuando creáis una pieza, tenéis que imaginaros la pieza que queréis hacer antes de hacerla, ¿vale? Eso va a ayudar a que vuestro resultado final sea mucho más definido y encaje más con la idea principal que teníais antes de empezar el proyecto. Porque siempre nos vamos a encontrar variaciones, cosas que no sabemos cómo lograr, ¿vale? Entonces, cuanto más concebido tenga lo que quiere hacer antes de abrir el programa, os garantizo que más se va a asemejar a lo que os imaginabais y el resultado final, ¿vale? Eso es mega importante. Entonces, aquí tenemos BPM, luego aquí tenemos para activar un metrónomo, ¿vale? Y poder, si queréis grabar un instrumento real o viene un amigo músico a tocar a vuestra casa, oye, necesito un metrónomo para tener una referencia del tempo en los cascos para poder grabar y no irme del tiempo. Pues le activáis el metrónomo, ¿vale? Aparte de eso, del menú de arriba tenéis el play para activar todo el proyecto, para darle a play a la canción, el stop para pararla y el botón grabar, ¿vale? Quedaros con estos tres de momento. Y de momento no hay mucho más. No voy a apretaros por ahí, voy a apretaros por otro sitio. Vale. Ya más o menos estáis viendo la pantalla de Ableton, más o menos os vais situando, vais viendo diferentes cosas. Si os fijáis, la pantalla de Ableton, en cada esquina, menos en la esquina superior derecha, tiene un triangulito, ¿vale? Ese triangulito depende de dónde está, nos va a dirigir a diferentes sitios. Por ejemplo, este triángulo lo que hace es cerrar la vista de instrumentos y de efectos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí tuviera un sintetizador y 4 efectos, si yo cierro esta vista no los veo, ¿vale? Si abro esta vista, pues ya vería el plugin, todos los efectos que van procesando el sonido, hasta que el sonido final de aquí se manda al canal con el que estamos trabajando. Y en eso que os acabo de explicar, que parece una tontería, haremos mucho hincapié, porque eso es algo súper importante que la mayoría de gente que es autodidacta se lo pasa por alto. Y esto es algo que define mucho tu sonido final, ¿vale? Que no se te escape nada de esto. Vale. Vamos a empezar a desmigajar las esquinas. Aquí hemos dicho que teníamos la de instrumentos y efectos. Aquí abajo tenemos una muy interesante que la gente menosprecia, pero a mí me sigue salvando día a día, que es la vista info, ¿vale? ¿Qué es la vista info? La vista info, si pinchas encima, te explica lo que es la vista info. Imaginaros lo útil que es esto. Sobre cualquier sitio donde tú arrastres el ratón y apoyes que no sepas lo que es, la vista info te lo explica. Activador de pista. Active este botón para escuchar la pista y desactívelo para silenciarla. Tampoco hay que ser ingeniero para entenderlo, ¿vale? Y muchas veces nos va a sacar de dudas el tener esa pista, ¿vale? Entonces, recordad que está ahí la vista info y que tenéis que utilizarla. Luego aquí arriba tenemos la ventana que abre el menú desplegable de Ableton, donde tenemos todas nuestras librerías, nuestros plugins y todas las cosas nativas que tiene Ableton. Ahora vamos a ver todo lo que hay aquí y os voy a explicar todo lo que hay aquí, no sin antes deciros que lo más guay que tiene Ableton es que es uno de los pocos o el único programa que te permite tocar música en directo. Es decir, te permite, por ejemplo, yo puedo producir un disco de música como si fueran 60 músicos
Y yo con mi Ableton y mi aparato, yo puedo irme a una discoteca y tocar mi música en live. No darle a play y pincharla, sino tocarla hasta el nivel que yo quiera. Y eso es algo fácil y complejo de entender desde el punto de vista de producción. Pero el que quiera aprender, pues para eso estamos, para enseñar. ¿Vale? Si abrimos el menú desplegable, aquí encima tenemos como las 7, 8 primeras ventanas que pone categorías. Vale, vamos a ir, en este curso vamos a ir muy al grano, ¿vale? Yo las cosas que no utilizo, las cosas que me parece que son una mierda, os lo voy a decir así en voz alta. Por eso es lo guay que me gusta dar estas clases, porque como no estoy en ninguna academia, puedo hablaros de tú a tú, ¿vale? Y puedo ser totalmente sincero con vosotros. No hay un director detrás, ten cuidado con lo que dices, que Ableton nos da los diplomas, ¿vale? Os explico. La primera pestaña que viene son Sounds. Ahí viene toda la recopilación de instrumentos que generan sonido que te trae Ableton de casa, ¿vale? Yo no he utilizado un sonido de esto en mi vida. Creo que el primer tema que hice, cuando abrí el Ableton sin que nadie me lo explicara. Luego, sabiendo que hay plugins de terceros que tú los instalas y suenan mucho mejor o te dan muchas más posibilidades, pues yo ya me tiré directamente a la piscina de Arturia, ¿vale? Entonces, pues básicamente tenéis una clasificación de instrumentos, por ejemplo, guitarras, ¿vale? Bajos, sintetizadores de teclas, strings, que serían violines, pianos e instrumentos de tecla, ¿vale? Y cada uno de ellos, si lo ponéis encima, emite un sonido que no sé por qué mi tarjeta se está quedando un poco pillada. Y podéis escuchar y utilizar ese instrumento arrastrándolo simplemente a un canal MIDI. Sí, mi tarjeta está un poco... Es que mi tarjeta de sonido a veces se va de vacaciones, pero nada, 60 segundos y vuelve. Vale, la siguiente pestaña son drums, que es básicamente lo mismo, pero en vez de ser instrumentos son elementos percursivos. Ahí tenéis bombos, tenéis kits, por ejemplo, un kit de la 909. Pues aquí tenéis la recopilación de todos los sonidos de la caja de ritmo 909, que fue una máquina icónica en la creación de la música, en el desarrollo de la música como hoy la entendemos, y sobre todo la 808, que fue antecesora a esta, ¿vale? De esta manera, yo tengo aquí todos los sonidos precargados, que se oyen entrecortados, ¿vale? Que me da Ableton. Hay colecciones de cajas de ritmos, colecciones de bombos, de hats, de shakers, de todos los elementos percusivos que podáis necesitar para componer vuestras canciones. Yo tampoco utilizo ningún sonido de los que vienen de la librería de Ableton. Los sonidos que cojo son de librerías de terceros. Por ejemplo, Rampa es un productor que me flipa, de Game Music, que hace un estilo súper original. Él vende sus propias librerías y a mí me flipan los sonidos de Rampa. ¿Para qué quiero coger un sonido del Ableton si tengo el bombo genial que lo hace Rampa o de Artbat, que son más tecnomelódicos, o de Kane Music, de Pipi Ciez, que es coleguilla mío y saca su librería, y como me gusta mucho el sonido que saca, pues no me importa pagar por tenerlas, al contrario, los pago y las tengo porque eso me aporta. O sea, fijaros, por ejemplo, este tipo saca unos sonidos que tú no vas a encontrar una fuente sonora de esta calidad en Ableton. Es que no sé qué librería estoy abriendo, pero él te hace un sample pack con sonidos que utiliza en sus temas reales. Un segundo. Vale, ya me escucháis, ¿no? Sí, se te escuchaba bien también. Este es un tema de Huehue que es increíble, que a mí me flipa, el rollo Afro House, ¿vale? Y él, pues aquí tiene. Esa librería te paga de él. Todas sus librerías valen $30. ¿En Patreon o igual? ¿No?
Él las vende, no, él las vende igual que yo en Bandcamp. Ah, ok, ya. $30. Todo el rollo del tema de librería y movida, vamos hablando y vamos viendo cosas. Yo os pasaré librerías, ¿vale? No voy a pasaros las de Pipi, que es mi colega y estaría siendo muy feo, ¿vale? Pero bueno, os puedo pasar mías, os puedo pasar de muchos colegas y que sean buenas, ¿vale? Y aquí vienen sonidos que son bombos que los utilizan en sus tracks, no sé, recursos. Las demo Black, perdón, las demo Black también son de paga. Una es gratuita y la otra te paga. Ah, ok. Esas si las quieres te las regalo. Ah, ok, sí, entonces después te escribo, bueno, las pasan a todos. Os las paso a todos. A los que les guste ese estilo de música. Yo es que un poco de aquí para abajo tengo los sonidos étnicos y un poco de aquí para arriba tengo los sonidos más techno. Lo tengo organizado así. Vale, seguimos. Para el tema de, estábamos sonidos, drums, no utilizo nada de eso, utilizo sonidos de librería externas, como las que acabamos de estar hablando. Os voy a pasar, os voy a explicar cómo organizarlas y os voy a explicar cómo añadirlas al programa, ¿vale? Para que os aparezcan ahí en el listado y podáis acceder directamente a los sonidos. Primero vamos a terminar de ver el tema de las categorías. Instrumentos. Si os fijáis aquí vienen varios, ¿vale? Analog, Collision, Drum Rack, Electric. Son instrumentos para trabajar en canales MIDI. Un instrumento que es un micrófono que graba una voz, una guitarra eléctrica, una caja de ritmos que genera patrones de batería. Cualquier cosa que genera música es un instrumento, ¿vale? Entonces Ableton aquí te trae unos cuantos y cada uno se especializa, digamos, en trabajar de una manera. Yo en los cursos que he dado hasta ahora no he explicado todos los instrumentos de Ableton porque hay algunos que son muy complejos. Y más ahora en Ableton 10 que han añadido la síntesis de tabla de ondas, que es algo bastante complejo y que yo no me atrevería a explicar en una clase porque no domino al 100%, ¿vale? Pero sí que es verdad que los instrumentos de Ableton son bastante buenos. No los sonidos. Distinguir muy bien y tener muy claro lo que os digo. Los sonidos que trae Ableton, bueno. No voy a decir que son malos, pero tampoco voy a decir que son buenos, ¿vale? Sin embargo, los instrumentos que me vienen para yo trabajar con las pistas MIDI son bastante buenos, ¿vale? Y yo os voy a enseñar a trabajar con 4. Este Impulse es el que os voy a explicar la semana que viene, ¿vale? Cómo funciona cada uno de los parámetros que tiene, que parece súper complicado, ¿vale? Y cómo funciona el crear un ritmo, cómo cargarle los sonidos, ¿vale? Y os voy a enseñar 4 de estos instrumentos. Voy a enseñar el Impulse, el Drum Rack, el Sampler y el Simpler, que son los 4 más famosos y los 4 que tienen como una utilidad práctica que tenéis que conocer como productores, ¿vale? Así que, como doy clase a mucha gente, muchas clases de más avanzado, de más tal, os aviso, tengo muy poca memoria y necesito que me vayan recordando, tío, ¿te acuerdas que dijiste que ibas a explicar esta semana el Impulse? Necesito a veces que me echen un pequeño cable en ese aspecto porque entre tanta clase me pierdo un poco y soy un poco productor, o sea, desorganizado. O sea, soy organizado, pero hasta cierto límite. Vale. El próximo día vamos a ver el tema de Instrument. Yo voy a explicar cómo funciona el Impulse, ¿vale? Y iremos sumando hasta que conozcáis los 4 que a mí me parecen esenciales. La siguiente pestaña son todos los efectos de audio que tiene Ableton. Para mí son buenísimos. Yo trabajo con los de Ableton y trabajo con algunos de terceros. Combino, ¿vale? Porque, por ejemplo, los delays de Ableton me parecen la caña. Entonces, muchas veces no me hace falta irme a un delay de un fabricante de tercero o a una reverb de un fabricante de tercero porque lo que hace Ableton me gusta. Bueno, la reverb de Ableton no es tan buena, ¿vale? Pero el delay sí. Los compresores, algunos son buenos, el flanger, el phaser, los efectos en general son bastante buenos. Y yo os voy a explicar para qué funciona para qué sirve cada uno de ellos y además qué trucos podéis hacer, ¿vale? Porque hay muchos trucos conceptuales que si no te los dicen en plan, que tengo un bajo y lo he hecho y es tipo indie dance y quiero que suene ochentero. Tío, pues si estudias la música de los 80 sabrás que el 90% de los sintetizadores tenían un efecto a la salida, a toda hostia que no se podía ajustar, que era chorus. Métele un chorus de la hostia a tu bajo a ver si de repente empieza a sonar ochentero. Y decir, coño, ¿qué ha pasado aquí? Nada, tan simple que sabes un poco más de diseño sonoro, ¿vale? Y de lo que
se aplica y se utilizaba en una época o en otra época y por eso se consigue ese sonido. Si quieres hacer el trap americano que suena ahora, pues tendrás que utilizar otros tips, otras técnicas y otros recursos que no son los de sonar a música, yo qué sé, indie dance, techno indie dance de los 90 alemana, ¿vale? Dependerá mucho del estilo que queráis hacer. Bueno, pues aquí tenéis todos los efectos de Ableton. Lo guay de los efectos de sonido es que se pueden utilizar tanto en una pista MIDI como en una pista de audio, ¿vale? Yo cojo este chorus, lo arrastro aquí o al impulse y le meto el chorus, ¿vale? Son efectos que valen para todo. La siguiente pestaña son efectos MIDI. Estos efectos solo se pueden utilizar en los canales MIDI, porque lo que hacen es manipular. Si yo, por ejemplo, aquí en el impulse dibujo un ritmo o un patrón o una secuencia para que lo reproduzca el instrumento, si yo, por ejemplo, añado cualquiera de estos instrumentos, lo que van a hacer es manipular esta información antes de que llegue al instrumento. Por ejemplo, vamos a abrir la pestañita de aquí abajo para ver el instrumento y vamos a meter un sonido, el que sea, un sonido. Como si es un sonido un peo. Ese no. Este sonido. Me ha gustado. Vamos a bajarle volumen que no nos quedemos sordos. Vale. Aquí, dibujando, podemos crear pues esos patrones rítmicos, ¿vale? Y luego aquí con el impulse ir manipulando esos audios para ir consiguiendo diferentes resultados, ¿vale? El caso que os comentaba es que si yo, por ejemplo, a este patrón le meto un efecto MIDI, si yo le meto un efecto de audio, que son los que hemos visto anteriormente, fijaros, le puedo meter un chorus, me va a cambiar el sonido, le puedo meter un delay, le puedo meter una reverb, cosas que van a ir procesando el sonido para que suene diferente, tan sencillo como eso, ¿vale? Todos los efectos son procesadores de audio. Lo que hacen es procesar la señal. Vale. ¿Cuál es la historia aquí? Que si yo meto un efecto MIDI, si os fijáis, yo todos los efectos de audio se van metiendo desde el instrumento hacia la derecha, porque aquí el orden de los factores altera muchísimo el producto, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero una herramienta que lo que va a hacer es crearme arpegios de esas notas que yo he creado, si os fijáis, la herramienta se pone delante del instrumento, porque está cambiando esta información que hay aquí, la está transformando para que le llegue al instrumento de otra manera. Entonces yo, pues, si conocéis esta herramienta, que ya veremos bastante más adelante, por ejemplo, veis, yo puedo hacer ya. Puedo ir consiguiendo cosas raras, cosas diferentes, simplemente manipulando con un arpegiador y alteraría esa información MIDI que estoy mandando al instrumento. La siguiente pestaña es Max for Life. Max for Life es una movida que tiene Ableton de código abierto para que toda la gente así más friki, que sepan de sonido, que sepan del tema de ingeniería y tal, puedan crear sus propios plugins y sus propias herramientas y compartirlas con la comunidad para que la comunidad pueda utilizarlas de forma gratuita, o también hay gente que vende sus herramientas, ¿vale? Eso es una opción que se activa, pero yo no la he activado porque mi programa no está pagado. Está pirateado. Entonces, la herramienta de Max for Life que yo he visto, no la he visto lo suficientemente importante, necesaria o algo que no tenga con los efectos de Ableton y con los efectos y plugins de terceros que me voy instalando, ¿vale? Entonces, realmente yo no lo tengo activado y no os recomiendo que lo activéis. Me parece una tontería. Luego, la pestaña más importante de todas es plugins, que es todo lo que tú tienes instalado en tu ordenador, que son instrumentos para generar sonido, como por ejemplo toda la colección de Arturia, o por ejemplo, yo que sé, aquí tengo 100.000 instrumentos, pianos, efectos de sonido, ¿vale? Y todos son de fabricantes de terceros
A través de la ventana plugins, Ableton me permite abrirlo y, por ejemplo, pues utilizar una reverb de Valhalla, utilizar un piano o cualquier plugin que se me ocurra, ¿vale? Las dos siguientes pestañas son clips y samples. Estas dos pestañas no sirven para nada, así como dicen aquí en Murcia, para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, si pinchas en clips, te aparecen un montón de clips de audio que te vienen en el Ableton, que son, yo qué sé, que no tienen nada. Realmente tú vas a tener tus librerías buenas de calidad y vas a tirar de ahí. Y luego samples, lo que hace es realizar una búsqueda entre todos los samples que tú tienes en tu Ableton, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, estás buscando un instrumento de madera, tú escribes aquí en el buscador, wood, madera. Entonces te salen todos los samples que has encontrado de madera, ¿vale? Y también podéis pinchar aquí y darle a todos los resultados. Y os busca más. La paranoia de esto es que esto también sirve, por ejemplo, si tienes un montonazo de plugin y busca uno en concreto, como por ejemplo yo quiero usar el plugin Farfisa, yo escribo Farfisa en el buscador y mirad lo que pasa. Solo me queda la carpeta que contiene el plugin Farfisa. Entonces, para buscar, de eso sí que os voy a enseñar mucho porque para mí es súper importante el ser metódico. El ser metódico y tener un sistema de trabajo lo que te hace es que yo antes tardaba un mes en hacer un tema, después tardaba 3 semanas, después tardaba 2 semanas, después tardaba 1 semana, después tardaba... Y así, conforme vas mejorando tu método y vas analizando tu método, vas elaborándolo de forma que tu creatividad, pensar que la inspiración no es eterna, la inspiración dura un tiempo. Y cuando se acaba, lo que nos queda es recursos y conocimiento, ¿vale? Eso os lo voy a repetir mucho y conforme os pongáis en serio con esto, vais a dar cuenta. Vale. Clips y samples no tiene ninguna importancia. Packs. Yo nunca me he instalado un pack de Ableton. Son packs de sonidos que vienen, ¿no? Es percusiones, tal, estos son los que vienen de serie con el Ableton, que básicamente si yo vengo aquí, drums, Kickcore 909, y me vengo aquí, drums, Kickcore 909, tengo lo mismo en 2 pestañas diferentes, cosa que no voy a utilizar, ¿vale? Y a partir de ahí lo único que tengo son todas mis librerías. Todas. Librerías de clips MIDI, librerías de sonidos sueltos, librerías de audio, librerías de presets para meterle a los sintetizadores para que suenen de manera determinada, ¿vale? Vale. Importante llegado a este paso. 3 cosas. Cosa 1. Hay que ser muy ordenado. Por ejemplo, tú lo puedes coger, ponerte a producir y que cada proyecto, cada tema que vayas haciendo lo vayas guardando en una carpeta diferente, ¿vale? Lo ideal es que ahora que vaya a empezar, o hay una carpeta que se ponga producciones, ¿vale? Y ahí, cada vez que tú le das a Ableton guardar y te pregunta dónde quieres guardar el proyecto, pues tú te vas a tu carpeta de producciones y lo guardas ahí. Y la carpeta de producciones ya la tienes que dejar en el sitio donde se va a quedar. ¿Por qué? Porque Ableton, por ejemplo, imaginaos que yo empiezo a hacer un proyecto y empiezo a coger sonidos de mis librerías. Cada sonido que yo cojo de una librería, Ableton se queda con la ruta que yo he seguido de archivo, en tal página, en tal carpeta, en tal carpeta, en tal carpeta, hasta llegar a ese sonido. Si yo luego cambio la ubicación de los proyectos o cambio la ubicación de las librerías, cuando abra el proyecto, Ableton se va a volver loco y me va a decir, no encuentro este sonido, no encuentro este sonido, no encuentro este sonido, y os va a joder un huevo. O sea, imaginaros que os tiráis una noche entera trabajando en un tema, que movéis la librería de sitio, que la borráis, que se traspapela o lo que sea, que cuando vais a abrir el tema de 20 sonidos os faltan 10. Os vais a querer pegar un tiro. Hay una manera de ir encontrándolo uno por uno. Luego Ableton tiene una manera de búscame los samples que tengan el nombre parecido y que suenen más parecidos. Pero te va a trastocar el tema. No va a sonar igual que sonaba cuando tú lo dejaste la última vez, ¿vale? Por eso es obligatorio, 1, tener todos los proyectos siempre guardados en la misma carpeta. 2, tener las librerías siempre guardadas en la misma carpeta. 3, esas 2 carpetas nunca se mueven de sitio. Tienen un sitio fijo. Puede ser un disco duro externo. Así cuando vayáis a, por ejemplo, los que seáis DJ a pinchar con vuestro portátil, vuestras producciones, vuestras historias se quedan en casa y no sufren el peligro de que os echen una copa encima del portátil o lo que sea. Vale, hablando de eso, 4. Hay una opción muy interesante en Ableton que a mucha gente se le escapa y mucha gente ha tenido putadas de que se te borra una librería, de que se traspapela un sonido, de que se te caduca la licencia de un plugin, de que te pillan que el plugin es pirata,
de que actualiza el Mac como yo hace 2 semanas y me deja de ir mi plugin favorito y no lo he conseguido instalar. Puñetas de esas pasan, sobre todo si eres pobre y no te puedes gastar 5.000 pavos en plugin o 10.000 pavos en plugin, que es lo que vale o más lo que yo tengo instalado. Vale, vamos a explicar el tema de librerías, cómo agregarlas, ¿vale? Y os voy a explicar algún truquillo que yo utilizo para organizarme, porque yo a veces añado una librería, trabajo con ella un tiempo, me canso y digo, pues ni fu ni fa, hasta luego. Si no es un librerión, no va a estar aquí ocupando espacio. De hecho, el otro día borré como 10 y se ve a una silla ahí frondosa la carpeta de librería, ¿vale? Entonces, opción muy importante. Si os fijáis, aquí hay una carpeta que pone librería del usuario. Si os fijáis, mirad lo que contiene. Samples, del sampler. Presets de lo que sea, de efectos de audio, de instrumentos, de efectos MIDI, groups, default. Es decir, esta carpeta, esta librería contiene toda la información de todos los proyectos. Y esta de proyecto actual, ¿vale? Te dice toda la información que hay en tu proyecto. Es decir, el ejemplo que hemos puesto. Imaginaros que yo empiezo a hacer un proyecto, empiezo a meter sonidos, efectos y cosas. Y de repente lo muevo todo de sitio, de ubicación. Cambio la librería de sitio, lo muevo todo de sitio. Si yo, cuando voy a guardar, en vez de darle a guardar, le doy a recopilar todo y guardar, Ableton primero me va a preguntar esto. Me va a decir, especifica qué cosas quieres que guarde. ¿Vale? Y dice, archivos de cualquier otro lugar. O sea, cualquier otro archivo que yo coja que sea de fuera de este proyecto de Ableton, Ableton lo va a copiar y lo va a guardar dentro de la información del proyecto. De modo que si mañana tu librería se va a tomar por culo, con perdón, o lo que sea, da igual, porque los sonidos que cogiste de esa librería están guardados en tu proyecto. ¿Capichi? Archivos de otros proyectos, archivos de la librería del usuario y archivos de los packs de fábrica. Toda la información de cualquier cosa de Ableton que utilices en tu proyecto, cuando tú terminas le das a recopilar todo y guardar, ese proyecto con esas muestras no solo no se van a perder las muestras, sino que, por ejemplo, podéis venir a mi estudio y yo puedo abrir ese proyecto y escucharlo sin necesidad de tener vuestras librerías. Imaginaos que queréis llevar vuestro proyecto al estudio de un colega. Pues tenéis que darle a recopilar todo y guardar. Si no, cuando abráis el proyecto ahí en su ordenador, va a decir, pero ¿dónde están las librerías? ¿Dónde está todo? Y va a estar el proyecto prácticamente en blanco. Por eso recopilar todo y guardar es importante, aunque también pues, va a hacer que el proyecto pese más y por lo tanto pues gaste un poco más de memoria en el disco duro. Básicamente esa es la info de este tema. Aparte de eso, os quiero enseñar mi librería. Tengo el escritorio siempre muy desordenado. Vale. Mira, yo tengo aquí mi librería, que no están en un disco duro. La carpeta se llama disco duro. Vale. Yo, por ejemplo, me vengo aquí a muestras, loops de audio, ¿vale? One shots son sonidos sueltos. Yo, por ejemplo, veo kick 1 loop. Y ya sé que es una muestra de audio que es pum, 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 pum. Que lleva un loop que se repite, ¿vale? Si pone kick one shot, significa que hay un golpe de bombo, un pum solo. La nota suelta, por así decirlo. Y puede ser de un bombo, puede ser de un bajo, de cualquier instrumento. De modo, eso viene para que nosotros podamos trabajar vía MIDI. Coger un bombo que está suelto y, por ejemplo, meterlo en un impulse y trabajar con ese one shot o ese sample de ese bombo. Si abro, pues veréis todas las librerías que yo tengo ahora mismo abiertas en mi Ableton e instaladas, ¿vale? ¿Qué hago? No sé en Windows cuál será la solución, seguro que la hay. Yo lo que hago es que conforme voy añadiendo librerías y las voy abriendo en Ableton, les voy poniendo el puntito rojo de Mac para saber qué librerías de aquí tengo abiertas en Ableton, porque, por ejemplo, imaginaos que mañana me descargo 3 librerías nuevas, me las meto aquí, pero se me olvida abrirlas en el Ableton, me voy a otro lado, se me olvida, ahí se quedan gastando información en mi disco y yo no quiero esa librería o las quería tener abiertas y se me han olvidado. Pues cuando yo abra la siguiente vez la carpeta y vea que las 3 librerías no tienen el puntito rojo, simplemente viéndolas voy a ver que no las tengo abiertas en Ableton. Y ya no se me van a escapar y las voy a abrir, ¿vale? Eso es un truquillo un poco tonto, pero que para mí tiene su sentido.
Vale. Habéis visto que tenía las librerías en la misma carpeta, todas, no las muevo nunca y es tan sencillo como abajo del todo decirle añadir carpeta. ¿Vale? Y ahora se abrirá un navegador en el que tú le dices dónde tienes tus librerías. Por ejemplo, en esta carpeta, ¿no? Pues yo puedo abrirla, verla en modo de lista o en modo de cuadro. Aquí tengo todas mis librerías, ¿veis? La de Rampa, la que estaba hablando antes con Santiago de PPCiez, ¿vale? Aquí están todas mis librerías. Entonces, tan sencillo como esta es la nueva, abrir y automáticamente te va a aparecer en el Ableton, ¿vale? No tenéis ninguna librería porque alguno ni siquiera tenéis terminado de instalar o de craquear el Ableton. No pasa nada, ¿vale? Os quiero hacer un regalo para los que no tengáis mucha librería y tal. Hace un par de semanas saqué en descarga gratuita en mi Bandcamp una librería de bombos que he creado yo, ¿vale? Son bombos que le puse un nombre un poco comercial, enfocado al estilo de mis seguidores, porque mis seguidores son más, pues como decía Santiago, del rollo Afro House, rollo música más étnica, ¿vale? Entonces, como la gente que me sigue persigue hacer ese estilo, pues le puse un nombre un poco comercial, pero para nada. De hecho, ayer estaba haciendo un tema de techno con un alumno y cogimos un bombo de aquí. Yo garantizo que estos bombos son muy potentes. Son todos bombos sintetizados por mí, super bestias y que valen realmente para cualquier estilo de música. ¿Vale? Son 11 loops y ahora os pasaré al grupo el enlace de Bandcamp para el que lo quiera. Están totalmente gratis. Le da a pagar, donde pone pagar o sea, donde pone donar, pone $0, no hace falta que me donéis nada y entonces automáticamente te deja descargar la librería. Podéis probar, meterla en la carpeta donde vaya a tener todas las librerías, darle a añadir y además a mí me hace ilusión que vuestra primera carpeta de librerías que os pongáis en vuestro Ableton sea de una librería mía. No lo había pensado, pero ahora lo he pensado y me hace ilusión. Así que ahora os pasaré el enlace para que los que os apetezca sin compromiso, pues ahí tenéis vuestra primera librería. Os voy a pasar más, ¿vale? Tanto mía, que yo voy a ir haciendo librería. Todos los meses voy a sacar una librería a la venta, pero aparte tengo mías privadas, tengo de artistas famosos que son colegas que me pasan, tengo incluso de artistas famosos que me pasan y me dicen, pásalas sin problema. Yo, por ejemplo, de PPCiez no puedo hacer eso porque sé que ahora mismo se está ganando la vida con ello, ¿vale? Pero de otros artistas perfectamente puedo coger, sé que a él le da igual que va las ventas de su librería y prefiere que las tenga más gente y que se conozca su librería a que llegue solo a 2 personas y gane 50 euros. Eso al final tampoco tiene mucho fundamento. Vale, seguimos. No sé si voy muy rápido, voy muy lento, mucha información, es poca información, pero por lo menos vamos ya viendo en esencia todo lo que hay en Ableton y todas sus opciones. Vosotros podéis decirme más rápido, más lento, no entiendo nada de lo que dices, creo que me he equivocado de grupo, yo me había apuntado a un curso de cocina, lo que necesitéis decir, podéis activar el micrófono y decirlo. Vale, aparte de eso, cuando estamos en librerías, tanto las nuestras como las de Ableton, hay que tener en cuenta un par de cosas. El tema de la previsualización. Imaginaos que estoy trabajando en este proyecto, que tengo un piano precioso, ¿vale? ¿Y qué pasa? A ver, un momentillo. Vale. Así es como vamos dibujando MIDI. En este caso tenemos un piano gigantesco, ¿vale? En el que podéis dibujar cualquier nota del piano y ir probando en el tiempo. Veis las que nos gusten. Ya. Perdón.
Bueno, chicos, ahora que soy el profe. Bueno, si me estáis criticando podéis seguir, no pasa nada. Tranquilo que no. Yo animo a criticar al profe. Vale, importante. No sé si a alguno se le habrá salido de la conversación. Vale. En cualquier caso, es muy importante que tengáis en cuenta, por ejemplo, imaginaos que estamos aquí en un proyecto en el que yo tengo mi piano. A ver, que no va esto. Ahora me sale que somos. Me pone 7 participantes y solo me salen 3. 2. 3 con cámara, ¿no? Estamos todos, creo. Sí, a lo mejor los demás no tienen la cámara puesta. Vale, vale. Por ejemplo, aquí he hecho unos acordes feísimos de piano ahí. Y yo, por ejemplo, digo, pues venga, quiero meter un loop de un bombo y quiero preescuchar ese bombo. ¿Cómo activas la preescucha? Carlos, yo no veo la pantalla. No, porque se ha dejado de compartir. Vale, volvemos. ¿Ya? ¿Ya se ve la pantalla? No, no, a mí tampoco. Todavía, ahora sí. Ahora sí. Vale. Imaginaos que quiero meter, por ejemplo, un loop de un bombo. Yo aquí puedo preescuchar todo lo que hay en los loops y en las muestras de audio, ¿vale? Porque tengo activado el piloto de preescucha. Cuando os pongáis por primera vez con Ableton y le deis y pulséis una vez encima de una muestra para escucharlo, no os va a sonar porque vaya a tener la preescucha desactivada, que son estos cascos pequeños de aquí. Y a veces os pasará que estáis trabajando en vuestro proyecto y de repente ponéis las preescuchas y os quedáis sordos, porque las preescuchas están súper fuertes de volumen y mucha gente que lleva años produciendo me dice, tío, me he cargado ya unos monitores con las preescuchas de los audios y he dicho, pero tío, ¿por qué no te has abierto el manual si hay aquí en pequeñito a la derecha un logotipo con los cascos de la preescucha y con un volumen para que tú le puedas bajar y le puedas subir a la preescucha de tus muestras? Puedes bajar todo el volumen que tú quieras. Y mi colega me dijo que se le habían roto los monitores a base de estar escuchando las muestras de audio a todo volumen, ¿vale? Pues son pequeñas tonterías, pero ya os digo, la producción son muchas pequeñas tonterías juntas. Vale. Aparte de eso, también quería enseñaros, Ableton funciona por 2 vistas. Por lo guay que tiene Ableton es que es uno de los pocos programas del mundo, el único que te permiten tocar música en directo. Por eso tiene esta vista que os explicaré cómo funciona para tocar música en directo. Funciona por escenas. Imaginaros que separamos una canción por escenas, ¿no? Sería, por ejemplo, intro, drop, parón, o no me acuerdo cómo se dice parón en argot de producción. ¿Cómo? ¿Lo ha dicho alguien? Recuerdo que el subidón es muy up, pero el parón no me acuerdo. Subidón, otro drop, por ejemplo, y el final break. del tema. El break, correcto. Es ¿Vale? que tengo aquí Los apuntes, ¿no? las apuntes del mod. Muy bien, eso está bien. Sí, cuanto más hay que tener información. Bueno, pues yo aquí crearía las diferentes escenas con las que podría lanzar. Por ejemplo, todos los clips de la primera escena, de la escena de arriba, serían la intro. Pues yo lanzo aquí y me dispararía todos los clips. Si lanzo aquí, pues pasaríamos a la parte de la estrofa. Ahí habrían cosas prefabricadas, habrían cosas que no estarían prefabricadas que las haríamos nosotros, etcétera. Yo enseñaré pues, todas las posibilidades también porque poder jugar con tu tema en live también te ayuda un montón a la hora de estructurarlo. Para coger ideas y luego porque además es súper divertido. O sea, es como cuando veis, no sé si sabéis quién es Stefan Botzin, veis sus vídeos ahí retorciendo el sintetizador y dices, Dios, qué guapo lo que está pasando. Eso que está haciendo, a ver, es una chorrada en verdad.
Está tocando dos rulas, que está guapísimo, que mueve la modulación del sinte y suena que te cagas, pero que no es una cosa de... A lo mejor él sí tiene un toque especial y le ha echado muchas horas y le da un toque, pero que es algo que vais a estar haciendo vosotros de aquí a 2 días, retorciendo cacharros y viendo cómo, qué pasa en vuestra música. Y muchas veces, pues quitando, poniendo, a lo mejor un tema que tiene 10 pistas, de repente lo muteo todo y dejo solo el bombo y el bajo y digo, pero ¿qué está pasando aquí? Qué guapo se queda cuando dejo solo el bombo con el bajo. Si yo no hubiera estado practicando todo ese rato en live, quitando, poniendo cosas y haciendo diferentes pruebas, no me habría dado cuenta de lo guapo que se queda el bajo solo con el bombo. Y que tengo que buscar una parte en el tema para que se quede el bajo con el bombo porque el juego que hacen es espectacular. A todas esas conclusiones se llega escuchando, practicando y jugando con la música, ¿vale? Tocando con ella en live, en directo. Entonces, esta sería la vista para tocar música en directo y luego también para crear una idea. La parte creativa de Ableton está aquí. Tú aquí creas tu historia, tu película. Y luego una vista que os será más común a los que hayáis tocado otros programas como FL, como Logic, será esta vista de aquí. Esta vista es la que comúnmente se conoce en español como la vista de estructuración. Encontraríamos en FL donde básicamente hay una barra del tiempo y donde tú le dices en qué momento va a sonar cada instrumento. Por ejemplo, aquí no hay piano. El piano empieza en este momento de la canción y llega hasta aquí. Aquí el piano se para y aquí empieza la batería. Y aquí vas disponiendo los diferentes sonidos en el tiempo para ir estructurando el tema, ¿vale? Esta vista la tienen todos los DAW, todos los programas de producción musical. Esta vista no. Esta vista tiene unas opciones creativas que en cuanto empecemos a destripar vais a flipar. O sea, y vais a ver lo sencillo que es hacer música. Es muy sencillo, muy fácil, porque hay muchos trucos, hay muchos tips, ¿vale? Para sacar ideas que dices, Dios, no puede ser que yo esté haciendo esto. O sea, además os presentaré alumnos. Tengo alumnos que llevan 6 meses dando clase conmigo y me mandan temas ya que digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y los que llevan ya 1 año o 2, pues básicamente están sacando música en sello. Tengo alumnos ya sacando en sellos internacionales y todo. Y os lo voy a presentar. Que van a decir, hacerle mucho caso a Carlos, que ya veréis cómo. Bueno, del tema de las preescuchas, vale, importante. Para cambiar de una vista, yo primero estaría en esta vista creando la idea. Y una vez que tuviera ya la idea consistente, que un loop, un estribillo que me transmita, que me gusta cómo suena, que creo que merece la pena trabajar en esa idea, pues ya cojo esa idea y me la llevo a Arrangement y empiezo a estructurarle y a darle forma de canción a ese estribillo, a esa estrofa, a ese subidón o a lo que yo haya creado aquí, que normalmente siempre es una intro o un drop, ¿vale? Aquí es el sitio donde empezamos a darle forma. ¿Cómo se cambia de una vista a la otra? Muy fácil. Aquí, en vez de haber triángulos, hay 2 puntitos, uno vertical y uno horizontal. Bueno, son 3 líneas, ¿vale? Y aquí se cambia de vista. Pero yo os recomiendo que en esa libretilla y en ese boli que habéis pillado para dar clases, yo voy a empezar a dar comandos de Windows y de Mac, pero que cuando menos lo esperé, a lo mejor en 30 segundos he soltado 8. Entonces tenéis que estar con la mano cerca del boli siempre preparado por si se escapa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una tontería, para cambiar de vista, usar el botón tabulador del teclado, ¿vale? Con el tabulador cambias de vista, por lo tanto esto directamente descartado, ¿vale? Más cosas. Los canales de envío y retorno, ya os he comentado que estaban aquí, luego en el display de aquí podéis configurar qué cosas os aparecen y qué cosas no aparecen en el Ableton, lo que es el mezclador, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo hacer que los canales de retorno que están aquí en la R se escondan para tener más espacio para ver las 24 pistas con las que estoy trabajando, ¿vale? Hay muchos parámetros que puedo aparecer y desaparecer. Estos son los sends, los envíos y retornos. Puedo hacer que aparezcan y desaparezcan. Luego puedo hacer que aparezcan cosas que lo que está en negro está desaparecido. Por ejemplo, aquí tenemos el track delay, el retardo que podemos adelantar o atrasar una pista en milisegundos, ¿vale? Para poder ajustarlo. Eso está aquí en la D. Luego el X este es como un fade, pero yo lo tengo desactivado. Un fader, lo que es el potenciómetro de una mesa de mezcla abajo del todo que pasa todo el sonido de un canal al otro, ¿vale? Eso, el único uso práctico que yo le veo es para hacer un live
y yo ni siquiera para eso lo utilizo. Yo el fade de Ableton no lo utilizo. Ya va en función de las necesidades de cada uno, ¿vale? Aquí tenéis todas las opciones de enrutamiento de sonido de las pistas, que ya iremos viendo lo que es, ¿vale? Y básicamente lo que es la vista previa de Ableton ya lo conocéis, ¿vale? Truco que yo os voy a dar o el consejo que os voy a dar en mis clases. Yo aconsejo que durante la clase no necesitáis tener Ableton. Durante la clase necesitáis ver el mío y prestar atención a lo que estoy explicando. Y bueno, entiendo que vamos a terminar a las 11:30 de la noche de dar clase, ¿vale? Entonces se va a hacer tarde, mucha gente trabajará, pero sí que recomiendo que lo más pronto, lo más cercano a la clase posible, todo lo que hayamos visto, tú lo abras en Ableton, lo busques y lo testes. Y digas, ah, vale, verdad, esto está aquí. Ah, vale, esto está aquí, esto me funciona así. Oye, Carlos, yo hago esto que tú me dijiste de aquí y a mí no me va. Vale, porque no lo has hecho bien, enlatado aquí en vez de aquí. Y ir probando y testeando. De esa forma, primero, vaya a tener menos dudas y segundo, vaya a aprender mucho más rápido. ¿Vale? Se os van a quedar las cosas. A base de explicaros una cosa, la clase de hoy es muy efímera, solo hemos visto un poco el dado por encima. Pero en cuanto empecemos a concretar y a ver cosas más gordas de cantidad de temario, de tecnicismo y cosas de esas, pues lo vaya a agradecer. Después de dar una clase de ecualización o de dar una clase de compresión, eso tienes que repasarlo o a la semana te sigue sonando a japonés. Tienes que repasarlo, nada más verlo. Y ya os digo, yo que soy profe, me abro hasta los propios temarios que doy clase de vez en cuando y le echo un vistazo porque siempre hay cosas que se te escapan, cosas que se te olvidan y al final, pues todo es importante para tu producción. Vale, más o menos hemos visto lo que es la vista de Ableton, qué es cada cosa y qué hay en cada cosa. Y nos han sobrado 18 minutos de clase, que vamos a aprovechar para daros algunas ideas para que vosotros podáis empezar ya a toquetear, ¿vale? Digamos que hasta aquí sería la primera parte de la clase y esa la parte a la que os aconsejo que le prestéis atención y la repaséis, ¿vale? Las cosas que hemos visto de Ableton desde que empezó la clase hasta aquí. Lo que vamos a hacer ahora, para mí no es tan importante, simplemente es daros algunas ideas para que podáis empezar a trastear el programa y a jugar y hacer vuestros propios ritmos y vuestros propios groups, ¿vale? Y os voy a dar algunos consejos y algunos trucos sobre ello. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear un ritmo, pues nos vamos a ir a instrumentos, vamos a buscar un impulse y lo vamos a arrastrar a un canal MIDI. Un impulse es un instrumento que reproduce muestras de audio. Si abrimos aquí el impulse, veremos que nos viene con un montón de celdillas que están en blanco. Entonces yo, por ejemplo, puedo venirme a una librería en la que vengan bombos sueltos, sonidos one shots, como he comentado antes. A veces en vez de one shots pone hits, drum hits, y a veces se llama single shots, sonidos sueltos, ¿vale? Puedo venir aquí, por ejemplo, buscar un bombo y el que me guste me lo arrastro a una celdilla de impulse, ¿vale? Estoy en el canal de impulse. Aquí tengo el instrumento con un montón de parámetros que los vamos a ver todos en la próxima clase. Y luego para jugar, pues si ahora mismo le doy a... no va a sonar nada porque no hay nada, ¿vale? Sin embargo, si yo pincho 2 veces en el canal de impulse, aquí lo que hago es que creo un clip MIDI, ¿vale? Si vuelvo a pinchar 2 veces, ese clip MIDI se me abre. Y entonces me aparecen aquí las 8 celdillas de mi impulse. De la 8 a la 2 están en blanco porque no he metido ningún sonido. Y en la celdilla 1, como he metido el sonido de un bombo, pues aquí tengo el bombo. Aquí, si os fijáis, también hay una preescucha, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, música electrónica, siempre un bombo es un bombo de 4x4. Pues pondría un bombo, otro bombo, otro bombo y otro bombo. Y a sonar el loop, ¿vale? Ya tengo el bombo hecho y básicamente os invito a que vayáis, por ejemplo, ya tengo este impulso con el bombo, duplicar.
borro el clip MIDI, me vengo al impulse, borro el bombo. Ahora le voy a meter una caja, ¿vale? Fijaros, si dividimos los tiempos, vamos a hablar, no vamos a hablar en lenguaje musical todavía, porque nos vamos a liar, ¿vale? Pero un bombo a negra prácticamente... Oye, una pregunta. Sí, Y si en un solo impulso, o sea, me refiero a que en un solo clip MIDI de impulso no se pueden añadir diferentes, por ejemplo, no sé, quiero hacer una base, una percusión sí. y necesito hi-hats, entonces, bueno, sí, bombos, puedo hacerlo directamente desde uno mismo, ¿no? ¿Cómo? No te O sea, entendí. se puede hacer directamente desde un solo clip MIDI. O sea, puedo editar los patrones. ¿Sí? De cada sonido hará un clip MIDI diferente, lo harás todo diferente, pero te vale la misma herramienta, te vale impulse. Te vienes aquí, por ejemplo, ya en vez de buscar bombos, vamos a buscar cajas o claps. Pues yo Exacto. tengo aquí mi clap y ya estoy en este impulse donde he cargado el clap. Ah, no. Mi pregunta es como que, o sea, tú dices que como que tienes varias celdas, ¿cierto? O sea, en Hay esas varias celdillas para meter varios sonidos. exacto, sí, pues esa era mi pregunta. Si uno no puede cargar pues, en los varios sonidos, pues diferentes. Sí, y ahora sí, además esa es muy Ah, buena pregunta. sí, sí, es que esa era. Ya, Vale. gracias. Si yo, por ejemplo, cogiera y que esto, yo además la primera clase la suelo hacer así. Cojo y meto todos los sonidos en un mismo impulse, ¿vale? Meto un bombo, meto un clap. Vamos a buscar más sonidos. Timbales o hats, ¿vale? Hats cerrados. Este es Podría ser como el típico, bueno, no sé, yo creo que vos has escuchado esa música de Anlets, ¿cierto? creo que no. Es como, bueno. Pero tú dime ideas que a mí me gusta que me No, parezcan. es como un típico maraqueo, es no, tendrías que escucharlo. Pero bueno, sí, esa era De la momento pregunta. vamos a hacer una base súper sencilla de música de baile, sin meternos en ningún estilo en particular, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es realmente. Los bombos suelen ir a negra, a no ser que nos vayamos a estilos más experimentales, ¿vale? Normalmente el bombo va a negra. El clap o la caja suelen coincidir siempre con el segundo y con el cuarto bombo para hacer un ritmo normal, ¿vale? ¿Vale? Es como muy largo, Luego, ¿no? el sonido del clap, Ajá. claro, porque luego eso se puede modificar, pero eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Yo, por ejemplo, el clap puedo bajarle volumen respecto a los demás, puedo hacer que sea más corto, con todos los parámetros que tengo aquí en Impulse. Y ir dibujando. Cada una de las ventanas es un instrumento. Aquí, por ejemplo, tengo el hat cerrado. Ese, por ejemplo, podría ser un ritmo que hace el hat cerrado y este el ritmo que hace el hat abierto. Vale, información importante de aquí. Cuando estéis dibujando MIDI, por ejemplo, si queréis seleccionar todos los bombos, con que pulséis con la tecla donde están los bombos, se seleccionan todos, ¿vale? Pulsando el 0, desactiváis esos dibujos MIDI. ¿Vale? Pulso el 0, lo vuelvo a activar. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo el hat que va haciendo el contratiempo y le doy a 0, puedo activarlo y desactivarlo simplemente pulsando 0, ¿vale? Luego, aparte de eso, también... venga, vamos a meterle algo más. Me gustaría meterle algún tom. Vamos a meterle un punto ahí más afro. A eso le metes como una base, como un ambiente, como un piano ambiental, pero un poco con un sonido más bajo, una base, ¿no?
Sí, pero de momento nos vamos a centrar solo en percusión. Cosas de batería. Por ejemplo, este tono me ha gustado. El problema es que si se mete ahí, ¿no, Carlos? Si se mete todo en el MIDI 1, 4 o 5 instrumentos a la vez, afecta a la hora de hacer live, ¿no? A la hora de hacer live y a la hora de hacer el tema y a la hora de hacer todo. Porque no puedes modificar y solo quitar el hi-hat o solo quitar el clap y todo eso. Fíjate que te digo, tío, es que tienes que quitarle grave al hat. Cuando Claro, ecualice y le quite grave al hat, te estás cargando los otros 4 o 5 sonidos. exactamente. Por eso Menos modificable. Exactamente. Entonces, y luego, por ejemplo, si tú a un ingeniero de mezcla le mandas en una pista 2 sonidos totalmente diferentes, te va a pitar el oído derecho cuando el tío abra el proyecto. Seguro. Va a decir, "Ay, ¿quién es el tonto este que me ha mandado 3 sonidos diferentes sonando en una misma pista?". Entonces, explico. Muchas veces el impulse está guay, mola, porque a lo mejor viene un colega mío y me dice, tío, hazme una base ya de lo que sea, ponme un bombo que quiero tocar el Moog y ponerme aquí con el sinte a trastear. Entonces, para situaciones de esas, de que estás probando o estás enseñando algo o estás experimentando algo, que no estás produciendo un tema, pues sí veo la parte de coger y en un mismo impulse hacerte un groove así de forma rápida. Vamos a meterle el tom, a ver cómo queda. Y lo suyo sería, por así decirlo, poner todo el bombo Cada en el mismo. sonido, cada sonido tiene Ah. que ir en una pista. De forma que tú, cada problema o cada modificación que quieras hacer en cada sonido, lo harías en cada canal. Si yo en este canal ecualizo algo para arreglar el bombo, de las demás cosas me voy a estar de los demás elementos que no son el bombo, como suenan en el mismo canal, también me voy a cargar más cosas, ¿vale? Entonces lo que interesaría sería poder tener esos elementos por separado. Entonces yo lo que hago muchas veces yo normalmente lo que hago es hacer un impulse por cada sonido. Y así directamente voy creando pista por pista. Tengo el bombo en una pista, la caja en otra pista, el hat en otra pista. Así puedo cambiarle el volumen, ecualizarlo, puedo trabajarlo de la manera que yo quiera, independientemente cada uno, ¿vale? A veces también esto está guay, porque te ayuda a crear una idea rápida, de forma rápida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pistas de percusión con diferentes sonidos que querríamos separar cada uno en una pista, ¿vale? Fijaros qué sencillo. Tú pinchas en el impulse, comando D o control D en Windows es duplicar, ¿vale? Comando D, comando D, comando D, comando D, comando D. ¿Vale? Eran 5 sonidos, me he pasado uno. Entonces, fijaros qué sencillo. Me vengo al primero y voy a seleccionar todos menos el bombo. En el primero voy a dejar solo el dibujo MIDI del bombo. En el segundo voy a borrar. Selecciono la tecla del bombo y borro todos los bombos y voy a dejar la caja, que es la segunda pista. Las demás las borro. En el tercero voy a borrar el bombo y la caja. Y voy a dejar el primer hat. El segundo hat lo voy a borrar y el tom lo voy a borrar. En el tercero lo mismo, borro el bombo, borro la caja, borro el primer hat, dejo el segundo hat y borro el tom. Y en el último borro todo y dejo el tom. Y ahora, si yo le diera a play, ¿qué pasaría? Que solo tengo activado el clip MIDI del bombo, ¿vale? Para activar todos los clips MIDI a la vez que están en una misma escena, podemos ir bien uno por uno o podemos lanzar la escena directamente. Y si os fijáis aquí ya podemos manipular y aquí podríamos tener mucho mejor sonido porque ya podemos mezclar los sonidos al volumen que queramos. ¿Vale? Y ahí saldría un groove. Esto es con lo que me gustaría que experimentarais esta semana. Una vez que tengáis claro el tema de
de todo lo que hemos visto en la primera clase, que trabajé esta semana, hacer groups con Impulse, con sonidos de librería. Ahora os voy a pasar el enlace de la mía de bombo y aparte os voy a pasar un par más, ¿vale? Genéricas, que no sean tampoco de un estilo muy concreto para que os puedan valer un poco para todo. Y de esa manera, pues que vosotros esta semana trabajéis clips MIDI, Impulse y el dibujar ritmo. Una cosa que quiero, antes de que termine la clase, quedan 4 minutos, ya en 4 minutos me da tiempo de sobra para explicaros un truco que yo utilizo mucho. No es un truco en realidad, ¿vale? Es una forma de pensar a la hora de realizar un groove. Si lo pensáis, por ejemplo, un bombo es un sonido que tiene mucha carga de grave, ¿no? Cada vez que suena el bombo, pum, pum, pum. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un groove, vamos a quedarnos solo con el primero. Porque yo quiero hacer un groove que sea con el bombo y con el tom, que son los dos elementos. Los tom en la batería son los 3 tambores que el tío tiene delante que hace los redobles. Tatán, 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 ¿vale? Lo que hizo famoso a Phil Collins con su redoble. Entonces, tenemos el tom y yo, por ejemplo, hago un dibujo. Fijaros, la verdad que los dibujos de los toms, por ejemplo, yo los pongo a voleo. O sea, es que estamos rellenando. Hacer un ritmo es rellenar los espacios de tiempo con sonido. Eso es hacer un ritmo, es tan sencillo como eso. Entonces, fijaros que yo la única pauta que he seguido para crear ese tom es que ninguno de los toms coincide en tiempo con el bombo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Por qué? Porque son dos elementos muy parecidos, son dos elementos que tienen mucha carga de grave, mucho boom, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, fijaros, vamos a escucharlo. Si yo pongo un tom que suene al mismo tiempo que el bombo, esa parte no va a sonar bien, no va a ser agradable. Fijaros. Perdón, perdón. 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 Vale, que el teclado se me ha ido un poco. Vale, si yo por ejemplo aquí pongo un tom que suena al mismo tiempo que el bombo, fijaros lo que va a pasar. Aquí no se va a distinguir muy bien. Y fijaros lo que pasa en el máster cuando coinciden los dos elementos. Satura. Están dos sonidos súper parecidos luchando por sonar al mismo tiempo. Entonces eso sería una forma de hacer un groove que no sería inteligente. Lo inteligente es, por ejemplo, que los elementos que contienen grave, como el bombo, jugando respecto a los demás elementos, como puede ser un bajo, un sub o cualquier elemento que tenga grave, si no coinciden en el tiempo, ya estás creando de una forma que no vas a tener que toquetear tanto tu música para hacerla sonar bien, porque estás armando desde la base, desde el groove, lo estás armando con lógica y conociendo la parte de la física del sonido, sabiendo que dos elementos que frecuencialmente coinciden tanto no suenan bien si intentan luchar los dos por sonar a la vez. Y de esta forma tiene un sonido bastante potente, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando metemos un clap, ya os he dicho que los bombos siempre van en la primera de cada 4, ¿vale? La primera negra, entonces esto va a estar dividido en corcheas y el hat principal que va marcando el ritmo del tema en música electrónica siempre va en la tercera de cada 4. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo selecciono, por ejemplo, todo este cacho del clip y le digo duplicar, 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 no tengo que ir dibujando uno por uno, ¿vale? Y ya tengo. Y luego tú a esto, si quieres, puedes meterle variaciones. Por ejemplo, puedes meterle otro hat aquí
que sea más corto. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa? Vamos a desactivar un momento los bombos y los toms para que nos quede muy claro dónde está el hat principal, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a meter los el hat cerrado, que va a marcar como la continuidad del tema, con un truco muy sencillo. Vamos a poner hats de estos donde no hayan hats de los otros, como hemos hecho con los bombos y con los toms. Porque como son elementos muy parecidos, si haces que suenen a la vez, primero no van a sonar bien porque van a luchar, van a chocar entre ellos por reproducirse al mismo tiempo. Y además va a hacer que se distingan muchísimo mejor unos de otros. Por lo que incluso yo podría coger y rellenarlos todos con el modo dibujar, ¿vale? Que es aquí, el lápiz, y también se activa y desactiva con la tecla B del teclado, ¿vale? Con B activa el modo dibujar. Entonces yo puedo dibujar un hat que suene en todas las corcheas y simplemente borrar donde coincide con el otro hat, ¿vale? Incluso esta podría dejarla porque esta sucede antes en el tiempo, no son al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Y cuando sepamos un poquito más de sonido, os iré enseñando truquillos para y ya tenemos ahí un ritmo que si le metemos el tom sin ecualizar y sin tocar gran cosa, ya suena bastante limpio por eso, porque los dos elementos que tienen carga de graves no coinciden entre sí y los dos hats no coinciden entre sí. No hace falta saber tanta música. O sea, yo he metido los toms y los hats a voleo. Puedes coger y decir, vale, pues si el hat principal es este, pues yo quiero que el mío suene aquí, aquí también, aquí no porque está el hat, aquí tampoco me apetece, aquí, 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 aquí y aquí y aquí. Y el que va haciendo la contra, haciendo un ritmo sencillo de batería, ¿vale? Y tú cuando quieras le metes el hat, ¿vale? Esa es la forma de construir un groove o una melodía o un tema y ser inteligente y hacer que los elementos no coincidan en el tiempo entre sí. Vamos a conseguir sonar mucho mejor y tener muchísima más nitidez a la hora de escucharnos, ¿vale? Así que con eso y un bizcocho, yo creo que la clase de hoy la podemos dar por zanjada. Pegarle un repaso a lo que hemos estado viendo en la clase. Curraros esto, todo está grabado. Lo voy a subir ahora mismo a Mega. Recordaros una cosa muy importante. En Mega, cuando queráis descargar algo, un archivo, pinchad con el botón derecho y darle a descargar. No lo arrastréis a vuestro ordenador porque se borra, ¿vale? Metéis en Mega, en la página de Mega, pincháis en la nube, salen todos los archivos. Si por ejemplo encuentras la librería que yo voy a subir o lo que yo voy a subir, pinchas con el botón derecho y le das a descargar, descarga directa. Y así no borráis los archivos, ¿vale? Porque por Mega ahí es donde voy a subir las clases para que podáis verlas y repasarlas por si se os ha escapado algo o lo que sea. Y luego pues librería y otras cosas que os iré pasando también. Ahora voy a pasar, cuando tenga tiempo que tengo que exportar una cosa con Ableton, os pasaré una librería. Y aparte te voy a pasar ya el enlace de la librería de bombos para los que la queráis pillar de Bandcamp, que ahí la tenéis, que son un regalico y que a mí me hace mucha ilusión que lo tengáis, ¿vale? Así que nada, vamos a currar, vamos a repasar a tope, vamos a aprovechar el tiempo que estamos en un curso muy bueno en el que vamos a poder aprender muchísima teoría y cuando la apliquemos os puedo garantizar que de aquí a 2 o 3 meses
vais a estar muy emocionados respecto a este curso y respecto a los resultados que vosotros vais a estar sacando en vuestros temas. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, hasta luego. Nada, Venga, luego. nos vemos la semana que Gracias, hasta luego. Luego, parceros, todo bien. viene. Hasta luego, Santiago, hermano. Chao, bueno.